Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, tenemos uno de esos episodios que realmente van a hacer que se claven a sus pantallas. Porque prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado un torbellino de rumores y especulaciones, y sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar los secretos mejor guardados sobre la relación, el pasado y quizás hasta el futuro de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Qué revela Demet sobre Can que nos va a dejar con la boca abierta? Quédense conmigo porque la información que vamos a compartir hoy es simplemente explosiva. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes. Empecemos. Ahora, la pregunta del millón, ¿verdad? Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha conquistado corazones con su carisma y su belleza, ha decidido finalmente hablar. Y no hablo de cualquier cosa, hablo de que ha revelado detalles muy personales sobre su vínculo con Can Yaman, el galán que conquistó a medio mundo con su mirada intensa y su físico imponente. Durante mucho tiempo su relación fue un secreto a voces, alimentada por miradas cómplices en los sets de grabación, por rumores de salidas secretas y por esa chispa innegable que se palpaba en cada escena que compartían en la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países. Recuerdo perfectamente cómo el público se enamoró no solo de la historia de amor entre Sanem y Can, sino también de la química palpable entre Demet y Can. Parecía que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que había algo más profundo, algo real que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nosotros, los espectadores. Y eso, amigos míos, es la magia del buen cine, o en este caso, de la buena televisión. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cámaras se apagan, las luces bajan y la vida real toma su curso. Y es ahí donde las historias a menudo se vuelven más complejas. Demet, en una reciente entrevista, ha sido sorprendentemente honesta sobre su tiempo con Can. Y lo que ha compartido no es solo un resumen superficial de su relación pasada, sino que ha profundizado en aspectos que muchos de nosotros solo podíamos imaginar. Ella ha hablado sobre la intensidad de su conexión, sobre cómo esa relación los marcó a ambos, y lo más importante, ha dado pistas sobre lo que realmente sentía ella en ese momento y cómo esa experiencia la ha moldeado como persona y como profesional. Imagínense la presión. Estar bajo el ojo público constantemente con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Para Demet y Can, esto fue una realidad diaria. Ella ha confesado que aunque la relación fue maravillosa y muy significativa, la atención mediática se volvió abrumadora. Y es comprensible, ¿no creen? Cuando un vínculo se convierte en el centro de atención de millones de personas, la intimidad y la privacidad se vuelven un lujo difícil de alcanzar. Demet ha explicado que aunque el amor era genuino, la dificultad para mantener esa relación en un entorno tan expuesto fue uno de los factores que contribuyó a su fin. Pero no se trata solo de las dificultades. Demet también ha resaltado los aspectos positivos. Ha hablado de Can como una persona increíblemente apasionada, con una energía arrolladora y un talento excepcional. Ella ha reconocido que compartieron momentos inolvidables, risas, sueños y un entendimiento mutuo que pocos logran encontrar. Es como si esa experiencia, a pesar de sus altibajos, hubiera sido una lección invaluable para ambos. Ella ha dicho que aunque ya no están juntos románticamente, conservan un gran respeto y cariño el uno por el otro. Y eso, amigos, es una señal de madurez y de que en el fondo, lo que vivieron fue algo importante y real. Lo que me parece fascinante es cómo Demet aborda el tema de la fama y cómo ésta puede afectar las relaciones personales. Ella ha sido muy clara al decir que a veces el éxito y la atención pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, te brindan oportunidades increíbles y te permiten conectar con un público masivo. Pero por otro lado, pueden crear una burbuja que te desconecta de la realidad y pone una presión insostenible sobre tus vínculos más cercanos. Demet ha revelado que para ella, fue un desafío equilibrar su vida personal con las demandas de su carrera, especialmente cuando esa vida personal estaba bajo el microscopio público. Además ha dado detalles sobre cómo la serie Erkenci fue un punto de inflexión en sus carreras, y cómo esa química en pantalla, que muchos admiramos, se trasladó a él.
a vida real, creando una dinámica muy intensa entre ellos. Ella ha admitido que hubo un periodo en el que su relación era todo lo que los medios querían saber, y aunque disfrutaron de ese amor, también les pesó. Es como si hubieran estado viviendo una novela dentro de otra novela, ¿entienden? Una historia de amor dentro de la ficción, y otra historia de amor, igualmente intensa pero mucho más real y privada, fuera de ella. Y aquí viene la parte que a muchos nos intriga, ¿qué más ha revelado Demet? Ella ha insinuado que hay aspectos de su relación con Kang que nunca salieron a la luz pública. Ha hablado de momentos de vulnerabilidad, de sueños compartidos y de un apoyo mutuo que fue fundamental durante ese tiempo. Por ejemplo, ella ha mencionado cómo Kang era una persona muy inspiradora y cómo sus conversaciones a menudo giraban en torno a sus aspiraciones profesionales y personales. Es como si, en medio del torbellino mediático, hubieran logrado construir un pequeño refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las cámaras y de las especulaciones. Demet también ha tocado el tema de las expectativas del público. Ella sabe que los fans, al enamorarse de su pareja en la pantalla, esperaban que esa relación se mantuviera en la vida real. Y aunque ella entiende ese cariño y esa ilusión, también ha defendido su derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal sin la presión de la opinión pública. Ha dicho que al final, lo más importante es la felicidad propia y la de las personas que te rodean. Lo que más me gusta de estas declaraciones de Demet es la madurez y la transparencia con la que habla. No se trata de culpar a nadie ni de crear drama. Se trata de compartir una experiencia vital que fue significativa, con sus luces y sus sombras. Ha dejado claro que aunque la relación con Kang terminó, no la ve como un fracaso, sino como una etapa importante de aprendizaje. Ella ha dicho que esos momentos la ayudaron a crecer, a entenderse mejor a sí misma y a valorar aún más las relaciones verdaderas. Y hablemos de Can Yaman. Aunque en este vídeo nos enfocamos en lo que Demet ha revelado, es imposible no pensar en cómo él habrá vivido todo esto. Can Yaman, por su parte, también ha hablado en ocasiones sobre Demet, siempre con respeto y admiración. Él mismo ha reconocido la intensidad de la conexión que tuvieron y la importancia que Demet tuvo en su vida. Lo interesante es ver cómo dos personas, que compartieron algo tan especial, pueden ahora tener sus propias vidas, con sus propios caminos, pero manteniendo el recuerdo de ese tiempo juntos. Demet ha explicado que después de su ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras y en su crecimiento personal. Ella ha tenido un éxito rotundo participando en proyectos que la han llevado a explorar diferentes facetas de su talento. Y Kang, por supuesto, sigue siendo una figura prominente en el mundo del entretenimiento. Es como si esa experiencia compartida, a pesar de haber sido un capítulo cerrado, les hubiera dado el impulso necesario para seguir adelante y alcanzar nuevas alturas. Una de las cosas que más me ha impactado de lo que ha compartido Demet es su reflexión sobre la fama y la autenticidad. Ella ha dicho que en un mundo donde todo se exhibe, es difícil mantener una conexión genuina. Y que a veces es necesario dar un paso atrás para reencontrarse con uno mismo. Sus palabras nos invitan a pensar sobre nuestras propias vidas y cómo manejamos las presiones externas y las expectativas. En resumen, mis amigos, lo que Demet Özdemir ha revelado sobre Can Yaman es una ventana a un capítulo importante de sus vidas, un capítulo marcado por la intensidad, la pasión, pero también por los desafíos de la fama. Ella ha confirmado que lo que vivimos en pantalla no fue solo actuación, sino que hubo sentimientos reales, una conexión profunda que se vio afectada por la vorágine mediática. Sin embargo, también ha destacado el respeto y el cariño mutuo que perduran, y cómo esa experiencia, a pesar de su final, fue fundamental para su crecimiento. Ha sido un placer compartir con ustedes estas revelaciones. Espero que hayan encontrado esta información tan interesante y esclarecedora como yo. Y ahora, la parte que más me gusta, sus opiniones. ¿Qué les pareció lo que Demet ha compartido? ¿Creen que la fama es un obstáculo insuperable para las relaciones? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.